Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Saludos a los suscriptores. Este día empezaremos con párrafos 55, 95 y 96. Pero si el último video alabamos un poco, por decirlo así, a los jueces, en este video vamos a ser un poco más crítico de esta posición. Así que, sin mucho que decir, empezamos la primera oración de párrafo 95. Párrafo 95. La disputa de quién llegaría a satisfacer la demanda de autoridad se manifestó con las disposiciones de los reyes, ya que el gobernante, dado prevalencia sobre la palabra de los jueces tradicionales que, en un sentido, ya no ejercían órdenes absolutas dadas previamente por un solo Dios predeterminado. Entonces, en este caso, la primera oración, mencionamos que anteriormente exigieron a un gobernante, a alguien que los hiciera ganar guerras, a alguien que los hiciera ser mejor, no solamente en manera de vida, sino que también en aspecto económico, social, que los demás. Que esa persona ser judío era ser mejor, no solamente por palabra o por hecho, sino que mejor también, que tenía consecuencias. Entonces ser bueno llevaba una connotación de violencia, de hacer violencia, porque esto es bueno. Y esto lo relata la Biblia. Entonces, especulativamente podemos hacer una pequeña crítica de que esto se dio dialécticamente porque también el hecho de los jueces para conocer a las otras naciones tenían que ser parte de ello, tenían que conocer lo que las otras naciones hacían para dar un indicio de cómo los judíos tenían que tratar de evitar. Entonces la regulación no les empezó a gustar, sino que vieron necesidad de llegar más allá, de hacer violencia, porque tal vez las mismas sociedades, las mismas tribus, continuaban haciendo lo mismo. Entonces necesitaban una influencia mucho más amplia, con consecuencias más severas que simplemente un dictado en la corte. Es lo que había de corte en aquel tiempo. Pero esto también, hacerle justicia a lo que la misma literatura dictaba como que te llevaría a ser injusto. Entonces ya no era la palabra de un solo Dios en este caso que se seguía, sino que eran la palabra de muchos dioses. Entonces lo que llevaba a que era la confusión de lo correcto. Entonces los mismos judíos iban, al vivir bajo la ley de los jueces de Judá, del pueblo judío, también iban a sufrir las consecuencias de dictámenes de dioses que eran paganos, y esto era injusto, esto no iba a ser justo. Entonces, para la necesidad que llegaran también los jueces a darse cuenta de esto, el desarrollo en este caso llevó a apuntar a una persona que dictara quiénes iban a ser los jueces y qué iba a ser un ejemplo de hacer lo correcto, de hacer leyes, porque los mismos jueces ya estaban en esa tendencia igual. Entonces vemos la cuestión del mundo mostrándose en este caso, representándose en este dialecto de desarrollo en ese tiempo 1500, 200, 2000 años antes de Cristo. Entonces podemos ver esto de que un gobernante, el tema aquí es que se apuntó a una persona para que gobernara
llevara y fuera a la guerra. Pero al mismo tiempo también está en la Biblia que en Éxodos, ya he dicho anteriormente esto, de que voy a ponerle pausa por un momento y les voy a traer la citación para que miremos a qué es lo que me refiero. Estamos de regreso. Entonces, lo que me refiero es en Samuel, primera de Samuel 8, del 8 al 21, y de Deuteronomio 17, 14 al 20. Están especificaciones. En el primero, las cosas que no tenían que hacer cuando iban a elegir un gobernante, que esos eran los requisitos que no podían ver, que no podían tener. Y en Deuteronomio especifica estas cosas, especifica qué es las consecuencias de elegir a una persona de esta manera. Y aquí es donde también se les dice de que así como un gobernante va a agarrar las cosas, también van a haber otros que van a llegar y los van a agarrar de la misma manera. La reciprocidad de la justicia. Hacer justicia de esa manera como ellos querían iba a llevar a las consecuencias, a la reciprocidad de esto. Entonces esas fueron las consecuencias. Y ya lo hemos leído anteriormente. Bueno, si no están familiarizados con esto, les invito a leer un poco de esta literatura para que miremos con más claridad este elemento que yo estoy argumentando y la interpretación de cómo los jueces también no se habían dedicado a la literatura, no se habían dedicado al desarrollo de hacer justos en una específica rama, sino que solo hacer justicia por quien la tribu, X tribu, había hecho algo en contra de los judíos. Recordemos que esto había sido parte de una estructura y en aquel tiempo aún no existía la separación de poderes, aunque aquí vemos evidencia de esto, vemos los jueces y vemos la elección de un rey, ya va siendo parte, no un presidente, un rey. Presidente es el término moderno de esto, de gobernante. En aquel tiempo era rey y la palabra del rey era absoluta, entonces se underestima el hecho de justicia. Y anteriormente ya he argumentado de que justicia, el tema de justicia ha existido antes de la invención monetaria. Entonces, el tema monetario no es un factor para que exista justicia. Entonces, eso es lo que se ha establecido bastante en esta literatura, en esto. Así que continuamos. El juicio dividido requerido para el arbitraje cuando se enfrenta con un ocio controversial como el conocimiento no se había establecido formalmente. Al contrario, se puede especular que no se quería aprender por el hecho de querer autoridad absoluta como conocimiento necesario en sí mismo. Entonces, en esta última línea, en la siguiente oración, es donde especifico más lo que he dicho, que no se había establecido, no habían escuelas, el entendimiento era tradicional, era oral, y no habían escuelas donde se especificaba qué tradición, a menos yo no tengo evidencia de esto, aun cuando lo estaba leyendo, haciendo mis propias investigaciones. Todo era enseñado si era un carpintero, yo te paso la tradición a carpintero. Pero esto no había sido establecido, el conocimiento en sí para saber las ramas, cómo un delito puede suceder a causa de algo, del desarrollo de algo, porque eso es lo que sucede en el delito. Entonces, aún no había establecido, y este fue quizás uno de los fallos de que haya sucedido toda esa historia
de violencia ante los judíos en aquel tiempo, y la alteración de nociones cuando se referían a judíos, y esto aún sigue, aunque menos predominante, pero vemos al principio de la Segunda Guerra Mundial, también se vio esto, se vio la prevalencia de estos prejuicios que se propagaron, las nociones que se tenían, y en un caso las nociones, eso no quiere decir que las nociones de cómo se miraban otras razas era de la misma manera, sabiendo que tenemos un linaje nativo americano en este continente, podemos relacionarnos un poco con esto, ser un poco empáticos y aprender de esto. Entonces, el conocimiento no se había visto como un ocio, como algo a dedicarse a. Sabemos con las consecuencias que se tiene, y al hacer esto se empezó a poner en movimiento esta tradición de entender a otras razas, conocer a otras razas y saber ser el ejemplo. En este caso, supongo que los judíos no estaban siendo el ejemplo. De hecho, que habían jueces, es que habían disputas de crímenes. Entonces, ya sabemos que en otras tribus difícilmente encontramos evidencia de una estructura más organizada sobre escuelas, leyes, oficinas de gobierno. No vemos esto. Esto era bastante. Y especialmente en una población que anda en cierta manera como nómada, establecer una estructura es mucho más difícil. Para hacer referencia todo el tiempo a esto. Entonces fácilmente se puede decir, en un lugar hacíamos esto, en otro lugar nos quieren hacer esto, y esto no es para nosotros, entonces no es bueno para nosotros. Cosas de esta naturaleza. Entonces el conocimiento, la educación no se había establecido como un ocio para tener un raciocinio mucho más amplio a lo que estaban demandando en ese momento. Y mucho de esto tenía que ver con establecerse ya estas instituciones como escuelas, cortes, edificios de gobierno. Todo eso tiene que ver con establecerse en un lugar, estar permanentemente allí. Este caso no era así el de los judíos.